Cuando hablamos de cáncer de hígado, normalmente nos referimos al carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Este, junto con el colangiocarcinoma, son los tumores que se desarrollan con más frecuencia en el hígado. El primero se desarrolla desde el parénquima hepático y el segundo deriva de la vía biliar, bien intra o extrahepática. Tienen características epidemiológicas y clínicas diferentes y su tratamiento y pronóstico es distinto. Vamos a centrarnos en el carcinoma hepatocelular, cuya incidencia en España es de aproximadamente 6.500 casos al año, siendo 3 veces más frecuente en varones que en mujeres. Bueno, el carcinoma hepatocelular se desarrolla habitualmente en un hígado enfermo. Lo más frecuente en nuestro medio es la infección por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C y el alcohol y la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Aunque también hay otras enfermedades menos frecuentes y hereditarias como la hemocromatosis, que es un acúmulo de hierro en el organismo, que puede dañar el hígado y aumentar el riesgo de desarrollar este tumor. Hay que prestar especial atención a la enfermedad de hígado graso no alcohólico, puesto que se desarrolla en pacientes con una suma de factores evitables o tratables como son la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, y su frecuencia va en aumento en los países desarrollados, de manera que se estima que su incidencia puede duplicarse en los próximos 10 o 15 años. Con independencia de cuál sea la causa, cuanto más enfermo esté el hígado, mayor es el riesgo de desarrollar el tumor, de manera que un paciente con infección por hepatitis B o C con cirrosis establecida tiene mucho mayor riesgo que si no tiene cirrosis. El riesgo de cáncer de hígado aumenta cuando se establece la cirrosis alcohólica y es proporcional a la dosis de alcohol consumida. La abstinencia en pacientes cirróticos reduce el riesgo en un 6-7% anual y suelen diagnosticarse en fases más avanzadas de la enfermedad. Bueno, cuando se desarrolla en pacientes cirróticos puede manifestarse como una descompensación de su cirrosis, es decir, acúmulo de líquido en el abdomen, que llamamos ascitis, encefalopatía, alteraciones analíticas importantes. Pero hoy en día existen programas de detección precoz del cáncer de hígado en pacientes cirróticos o con enfermedades de riesgo de padecer hepatocarcinoma y normalmente se diagnostican antes de que se produzcan estos síntomas. En pacientes no cirróticos o que no tienen seguimiento pueden aparecer antes pequeñas alteraciones de las enzimas hepáticas que llamamos transaminasas, detectadas en analíticas de rutina, que motivan estudios de imagen y que nos llevan al diagnóstico. Bueno, el perfil fundamentalmente está relacionado con los factores de riesgo. Normalmente se trata de un paciente con infección por hepatitis B o C, o bien una cirrosis en seguimiento, o bien, y cada vez con más frecuencia, un paciente con hígado graso no alcohólico, que suelen ser varones obesos con hipertensión, diabetes, consumo de alcohol, en mayor o menor medida. Bueno, en pacientes cirróticos en seguimiento, cuando se detecta en una ecografía un nódulo sólido, es necesario hacer un TAC y una resonancia magnética del hígado. El carcinoma hepatocelular sobre hígado cirrótico tiene una imagen muy característica y un radiólogo con experiencia puede diagnosticarlo. En los casos en los que el patrón de imagen es atípico, podemos hacer una biopsia percutánea guiada con ecografía o con TAC. Y en los pacientes no cirróticos es necesario hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico, puesto que el patrón de imagen no sirve en casos no cirróticos. Bueno, lo que debemos transmitir a la población es que hay que acudir antes de que se desarrolle el tumor para poder detectarlo precozmente. Cualquier persona que tenga alguno de los factores de riesgo que hemos mencionado, infección por virus de hepatitis B o C, abuso crónico de alcohol, enfermedad hepática crónica de cualquier origen, debe acudir al especialista de aparato digestivo, que será quien le indique qué estudios hay que hacer y con qué periodicidad. Bueno, hoy en día los tratamientos disponibles son múltiples y variados, en función de cómo esté dañado el hígado, en qué estadio detectemos el tumor, si está más o menos extendido dentro del hígado o si se ha extendido fuera del hígado. Disponemos desde la opción de cirugía para quitar el tumor, la posibilidad de trasplante hepático para tratar tumor y cirrosis, o bien quemar el tumor con diferentes técnicas que llamamos de ablación, o bien con frío, con radiofrecuencia, con microondas, etc. Introducir quimioterapia en las arterias que entran en el hígado o introducir microesferas radioactivas. Hasta hace poco no disponíamos de tratamientos sistémicos intravenosos eficaces para estos tumores. Sin embargo, en los últimos años han aparecido algunos tratamientos que mejoran la supervivencia de estos pacientes y están en marcha estudios con nuevos fármacos con resultados esperanzadores. Las investigaciones se dirigen fundamentalmente a descubrir fármacos con los que poder tratar a aquellos pacientes que no tienen opción de tratamiento quirúrgico o de trasplante. En los últimos 5 años, tanto la Agencia Europea del Medicamento como su homólogo estadounidense, el FDA, han aprobado el uso de varios fármacos que han demostrado beneficio en términos de mejorar la supervivencia de pacientes con cáncer de hígado avanzado. Se trata de anticuerpos dirigidos contra ciertos receptores que participan en las vías de carcinogénesis del tumor.
Además, está en estudio la eficacia de la inmunoterapia sola o en combinación con otros fármacos y es probable que en los próximos años podamos disponer de combinaciones que mejoren los resultados actuales. Bueno, la mejor prevención es evitar y tratar todas aquellas situaciones que predisponen a su desarrollo. La vacuna de la hepatitis B debería acabar con esta enfermedad y evitar los casos relacionados con la hepatitis B. En aquellos pacientes infectados por hepatitis B es fundamental su tratamiento con antivirales antes de que desarrollen la cirrosis o en su defecto lo antes posible, puesto que reducir la carga viral reduce el riesgo de desarrollar el tumor. En cuanto a al virus de la hepatitis C, la vacuna no se ha desarrollado por dificultades técnicas relacionadas con la variabilidad del virus, por lo que se debe evitar su transmisión, fundamentalmente por vía parenteral, es decir, transfusiones o agujas contaminadas en adictos a drogas intravenosas. En pacientes infectados ya por el virus de la hepatitis C, el tratamiento con antivirales de acción directa reduce la carga viral y con ello el riesgo de padecer hepatocarcinoma. Es obvio que evitar el consumo excesivo de alcohol reduce el riesgo. Y respecto al hígado graso no alcohólico, para prevenirlo se debe evitar la obesidad y tratar los otros factores asociados como la diabetes o la dislipemia. Si tenemos antecedentes familiares de hemocromatosis o la padecemos, debemos acudir al especialista para controlar los niveles de hierro.